Bueno muchachos, buenas noches. En esta oportunidad, debido a las circunstancias, pues vamos a hacer nuestra práctica de laboratorio por medios virtuales. Entonces, durante el transcurso de este video les voy a explicar algunas cosas. Voy a explicar el marco teórico de la práctica. Les voy a explicar qué documentos, páginas web, aplicaciones les voy a compartir y pues voy a dar un paso a paso de cómo vamos a trabajar nuestra actividad. Listo. Entonces, en este caso, la práctica de laboratorio es con respecto al péndulo simple. Entonces, gráficamente un péndulo que es, pues, simplemente vamos a tener un punto de apoyo, por ejemplo este muro, y sobre este muro vamos a tener una cuerda y por lo general al extremo de la cuerda vamos a tener una masa. Esta masa por lo general se toma esférica, pues para evitar que el movimiento del péndulo se debilite por causas de la fricción del aire. ¿Listo? Entonces, este sería nuestro sistema físico y por lo general la interacción principal o el movimiento es causado pues por el campo gravitacional de la Tierra. Bueno, este péndulo va a tener un punto de equilibrio, el cual estoy dibujando en esta parte. La posición de energía mínima se podría llamar también. Y pues vamos a observar que si trazamos esta gráfica con respecto a esa vertical, se me va a formar un ángulo θ. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un sistema físico, por lo general nosotros debemos mirar que la sumatoria de fuerzas como un vector debe ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, debemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Listo? Antes de eso, nosotros debemos ubicar un sistema de referencia en nuestro sistema físico. Y pues voy a tomar el sistema físico en la masa, que es el elemento de estudio. Por causas de practicidad en un péndulo físico uno toma coordenadas polares. Entonces vamos a tener por acá que esta es la dirección θ, como pueden observar, la que va en movimiento del ángulo θ, y por acá vamos a tener la coordenada r. ¿Listo? Otra característica que debemos observar es que este péndulo tiene una longitud L. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es en nuestro sistema físico mirar qué fuerzas actúan sobre la masa. ¿Listo? Entonces, la primera fuerza que actúa, ya que hay una cuerda, sería la tensión. En forma vertical vamos a tener el peso representado por mg. ¿Listo? Esas serían nuestras dos únicas fuerzas. Vamos a escribir aquí al ladito que esto tiene una masa. Bueno, si hacemos una descomposición con respecto a las coordenadas tomadas, entonces acá se me va a formar un triángulo rectángulo. Esta sección de acá, entonces el ángulo que está en la base de mi péndulo se va a propagar acá. Vamos a tener θ. Esta parte del triángulo rectángulo va a equivaler a mg seno de θ con signo negativo, y esta parte de acá va a ser equivalente a mg coseno de θ. ¿Listo? Y observemos la tensión en qué dirección va en la dirección R.
¿Listo? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser equivalente a ¿qué? Vamos a tener por un lado el peso más la tensión como vectores, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración como vector. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una descomposición de acuerdo a las coordenadas que tenemos en este caso. Entonces vamos a tener para R y vamos a tener para la coordenada θ. Entonces, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en la dirección R es igual a la masa por la aceleración en R. Y para θ vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en θ va a ser igual a la masa por la aceleración en θ. ¿Listo? Entonces quiero que observemos nuestro gráfico. Vamos a analizar primero las fuerzas que tenemos en la dirección R. Entonces, la dirección positiva de mis fuerzas en la dirección R, que sería en esta dirección, entonces vamos a tener a la tensión, y de forma negativa vamos a tener el peso como mg coseno de θ. Y esto va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración en R. La aceleración en coordenadas polares en la dirección R se escribe como R punto. Escrito de otra manera, esto va a ser equivalente a tensión menos masa por gravedad coseno de θ igual a la masa, como el radio de mi péndulo es equivalente a L, entonces vamos a decir que R es la segunda derivada con respecto al tiempo de L, exactamente. ¿Listo? Entonces vamos a tener esta primera ecuación, que sería la correspondiente al movimiento en la dirección R. Bueno, hay que notar aquí otra cosa. Como el péndulo no se mueve en esa dirección, vamos a tener que la tensión va a ser igual a mg coseno de θ, y como L es una constante, entonces la derivada de una constante va a ser igual a 0, entonces, aquí me equivoqué, va a ser igual a 0, y vamos a tener que la tensión va a ser igual a menos mg coseno de θ. Esta sería una de las conclusiones que podemos sacar del movimiento en esta dirección. Ahora, vamos a mirar qué ocurre en la dirección θ. En la dirección θ, como lo podemos observar, es donde se presenta el movimiento. Y específicamente se presenta un movimiento armónico simple, se presenta oscilaciones. Entonces, vamos a analizar qué tipo de fuerzas tenemos en este caso. Entonces, la única fuerza que actúa en la dirección θ es el peso. Entonces, vamos a tener que menos mg seno de θ es igual a la masa por la aceleración en la dirección θ. ¿Listo? En coordenadas polares, la aceleración en θ es equivalente a r θ punto. ¿Listo? Entonces, reemplazando, vamos a tener mg seno de θ
igual a masa. En este caso el radio es equivalente a la longitud del péndulo, entonces vamos a tener L, y teta punto punto simplemente es la segunda derivada con respecto al tiempo de la coordenada teta. Bueno, reescribiendo nuestra ecuación en otra sección, entonces vamos a tener que la masa multiplicada por la longitud del péndulo, que sería L, por la segunda derivada con respecto al tiempo de la coordenada teta, va a ser igual a menos la masa por la gravedad seno de teta. ¿Listo? Como tenemos acá la masa por la longitud, vamos a pasar a dividir esto y nos va a quedar que la segunda derivada con respecto a teta del tiempo va a ser igual a menos mg todo dividido sobre la masa por la longitud seno de teta. Entonces, simplificando, podemos observar que las masas se cancelan, entonces vamos a tener la ecuación segunda derivada con respecto al tiempo de la variable teta va a ser igual a menos la gravedad sobre la longitud multiplicada por el seno de teta. ¿Listo? Escrito de otra manera, vamos a tener que la segunda derivada con respecto a teta con respecto al tiempo va a ser menos g sobre L seno de teta, está restando, pasa a sumar, entonces va a quedar más g sobre L seno de teta igual a 0, y obtenemos una ecuación diferencial de segundo grado homogénea. ¿Listo? Esa sería nuestra primera ecuación. Ahora, teniendo la ecuación número 1, la ecuación diferencial que hemos obtenido del análisis físico usando la segunda ley de Newton, vamos a hacer la siguiente aproximación. Usando una serie de Taylor, nosotros sabemos que el seno de teta es igual a un polinomio que tiene la siguiente forma: teta más teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 7 sobre 7 factorial más teta a la 11 sobre 11 factorial, y así sucesivamente vamos a tener infinitos elementos en este polinomio. ¿Listo? Entonces, para pequeñas oscilaciones, es decir, para teta mucho menor que 5 grados, vamos a decir que seno de teta es aproximadamente teta. ¿Listo? Entonces, si seno de teta es aproximadamente teta, la ecuación número 1 va a tomar la siguiente forma: segunda derivada con respecto al tiempo
de teta más la gravedad por la longitud por teta igual a 0. Entonces, la ecuación número 2, si la comparamos con lo visto en clase, tiene la forma de ecuación de un oscilador armónico simple. Recordemos que su forma general es segunda derivada con respecto al tiempo de u más omega al cuadrado u igual a 0. Entonces, de aquí podemos sacar la siguiente conclusión. Omega al cuadrado, viendo la ecuación número 2, la que tengo acá, y comparando el modelo de un más, que es un movimiento armónico simple, vamos a tener que omega para un péndulo simple es igual a la gravedad sobre la longitud. Esto implica que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Y otra definición que habíamos tomado es que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Luego de aquí podemos concluir que el periodo es equivalente a 2pi por raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Listo? Esta ecuación es sumamente importante. Con esta ecuación, simplemente teniendo la longitud del péndulo y el valor de la gravedad, entonces, recuerden que la gravedad es equivalente a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Podemos calcular el periodo de cualquier péndulo. ¿Listo? Podemos calcular cualquier periodo. ¿Listo? Algo que debemos tener en cuenta es que la posición inicial de mi péndulo debe ser en un ángulo menor a 5 grados. El ángulo que se forma con respecto al eje de equilibrio de mi péndulo y pues su posición inicial. ¿Listo? Entonces, muchachos, como lo habíamos visto en clase, sabemos que la solución de la ecuación número 2, entonces vamos a volver a escribir. Derivada, segunda derivada con respecto al tiempo del ángulo teta más omega al cuadrado por teta igual a 0, tiene la siguiente solución. Entonces, teta en función del tiempo es equivalente a una amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más una fase. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la amplitud y la fase se pueden obtener a partir de condiciones iniciales. Entonces, para un tiempo igual a 0, t de 0 va a valer algún valor, por ejemplo a sub 0, y vamos a saber que en teta 0, obtenemos que la amplitud por coseno, en este caso vamos a tener omega multiplicado por 0 más la fase. Entonces, y en este caso vamos a tener que esto es igual a sub 0. Entonces, acá como t vale 0, lo único que va a quedar dentro del coseno es la fase, y vamos a tener que la amplitud por el coseno de la fase va a ser igual a sub 0.
Y la otra condición, es, por ejemplo, cuando tenemos t igual a 0, pero en este caso vamos a tener la segunda derivada con respecto al tiempo, la primera derivada con respecto al tiempo, es decir, la velocidad angular, igual, por ejemplo, a un valor igual a 0. Entonces voy a derivar acá esta función. La primera derivada con respecto al tiempo del ángulo θ es simplemente a la amplitud negativa multiplicada por la frecuencia seno de omega t más la fase. Entonces vamos a tener que la segunda derivada con respecto al tiempo, en el tiempo 0, va a ser igual a menos a omega seno de omega multiplicado por 0 más una fase, que es equivalente, lo voy a escribir de nuevo acá, vamos a tener derivada con respecto al tiempo de la variable θ evaluado en 0 va a ser igual a la amplitud negativa por la frecuencia por el seno de omega 0, ahora el tiempo vale 0, más la fase, y recordemos que eso es equivalente a 0. ¿Listo? Luego vamos a tener que menos a omega seno de θ, seno de phi, igual a 0. De aquí podemos concluir, por ejemplo, que la fase tiene que ser equivalente a 0 o múltiplos de 2pi. ¿Listo? Entonces vamos a concluir que la fase es igual a 0 y recordemos la ecuación que teníamos antes. Θ en 0 era equivalente a la amplitud por coseno de phi igual a sub 0. Como la fase es igual a 0, entonces de aquí vamos a concluir que a coseno de 0 es igual a sub 0. Luego, como el coseno de 0 es igual a 1, vamos a decir que a es igual a sub 0. Luego, la solución que obtenemos con estas condiciones iniciales va a ser igual, entonces θ en función del tiempo va a ser igual a sub 0 multiplicado por coseno de omega t más la fase, pero sabemos que la fase es igual a 0, entonces simplemente nos quedaría de esta forma. ¿Listo? Esta fórmula puede cambiar de acuerdo a las condiciones iniciales. Con las condiciones iniciales que he propuesto, entonces simplemente vamos a obtener esta ecuación. ¿Listo? Entonces, con esto termino el marco teórico del péndulo simple, y pues tengo que hacer énfasis en algo. Lo que vamos a medir en esta oportunidad es el periodo del péndulo. Entonces, lo que vamos a medir es el periodo del péndulo. Entonces, periodo péndulo simple.
Vamos a recordar cuál era la ecuación. Entonces, el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre la gravedad. ¿Listo? Si por ejemplo quisiéramos hacer una gráfica donde L es la variable independiente, es decir, nosotros podemos tomar cualquier longitud de L, cualquier valor para L, y t al cuadrado va a ser la variable dependiente. ¿De dónde sale t cuadrado? Entonces con la ecuación que tenemos acá, vamos a hacer lo siguiente. Entonces 2pi que está multiplicando pasa a dividir, entonces va a quedar t sobre 2pi igual a raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Ahora, raíz cuadrada al otro lado nos va a quedar t cuadrado sobre 4pi al cuadrado igual a longitud sobre gravedad. ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a obtener que t cuadrado va a ser igual a 4pi cuadrado sobre la gravedad por la longitud. Entonces, muchachos, quiero que observen lo siguiente. Si tenemos la ecuación de una recta, entonces vamos a decir y igual a mx más b. Entonces vamos a comparar una cosa. Y va a ser equivalente a t al cuadrado. X va a ser equivalente a L. B en este caso es equivalente a 0, que sería el punto de corte con el eje Y. Y M va a ser equivalente a 4pi al cuadrado sobre la gravedad. ¿Listo? Entonces, esto lo quiero nombrar porque parte de la práctica que vamos a realizar es, a partir de los datos calculados, debemos hacer una gráfica de la longitud en función del periodo al cuadrado, y usando el método de regresión lineal debemos averiguar el valor del punto de corte y de la pendiente, para así de esta manera poder calcular el valor de la gravedad. Bueno, continuando con lo que les había dicho, pues este es el documento de la práctica de laboratorio que vamos a realizar, oscilaciones del péndulo simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los objetivos es comprender el origen físico de la ecuación diferencial del oscilador armónico simple, estudiar las oscilaciones del péndulo, determinar las simplificaciones que deben hacerse para dichas oscilaciones, pueden ser descritas como un movimiento armónico simple, determinar la dependencia del periodo de oscilación de un péndulo simple con parámetros físicos del sistema, y determinar el valor de la gravedad en el laboratorio utilizando mediciones de periodo de oscilación en un péndulo simple. Entonces, si pudiésemos realizar la actividad en un laboratorio, que necesitaríamos una cuerda de nylon, masas esféricas, cinta métrica y un cronómetro. ¿Listo? Algo así como esto es lo que se realizaría. ¿Listo? En esta oportunidad, pues como no contamos con el espacio y con los elementos, simplemente pues vamos a utilizar una herramienta de internet. Hay una página, voy a ingresar a ella, voy a escribir en el buscador de Google FED Física, y ustedes pueden observar que aparecen estas cosas. Entonces es el primer vínculo que tenemos, Física FED. Y ¿qué vamos a encontrar acá? Simplemente una serie de prácticas de laboratorio de física
Como pueden observar, entonces vamos a tener movimiento, sonido y ondas, trabajo, energía y potencia, calor. Entonces nos vamos a dirigir a movimiento. Entonces, como pueden observar, en la parte central de esta pantalla vamos a encontrar el laboratorio de péndulo. Entonces, este laboratorio simplemente es una simulación del sistema físico, pues el péndulo simple. Entonces, si le damos acá play, nos va a cargar el aplicativo en Flash, creo que es esto. Y pues vamos a encontrar las siguientes cosas. Entonces, una introducción, energía y laboratorio. Entonces, vamos a mirar por acá la introducción. Como pueden observar, entonces acá encontramos nuestro péndulo. En la parte superior tenemos un transportador para medir ángulos. Entonces, si por ejemplo movemos, acá nos va a decir qué ángulo se está formando. A la parte derecha encontramos longitud, está en metros, entonces podemos mover y tenemos una longitud de 10 centímetros a 1 metro. De igual manera podemos poner masas desde 100 gramos hasta 150 gramos o 1.5 kilogramos. ¿Listo? Acá se pueden variar algunos parámetros, pero en nuestro caso pues vamos a trabajar con la gravedad de la Tierra y sin ningún tipo de fricción. ¿Listo? A la mano derecha pues vamos a encontrar una regla donde podemos medir la longitud del péndulo, o simplemente pues acá graduando a mano derecha, pues graduando la longitud de mi péndulo, pues controlo ese parámetro. En la parte inferior izquierda voy a encontrar pues la regla, la puedo quitar, la puedo poner, puedo encontrar un cronómetro, ahí está, y puedo poner rastro del periodo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si quiero poner un grado de, por ejemplo, de 23 grados, vamos a ponerlo por acá, 24. Entonces, por ejemplo, vamos a medir el periodo que se forma en este caso. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar nuestro cronómetro cuando empiece a marcar el periodo de oscilación. Es esa línea azul que se me está formando. Entonces, por ejemplo, ahí no. En este caso, por ejemplo, bueno, esto es mucho mejor manejarlo en computador. Entonces, por ejemplo, acá puedo parar mi cronómetro, reiniciarlo y voy a tratar de medir el periodo. A ver, en esta oportunidad 1, 2, 3. Entonces, de esta manera, según el trazo, pues mido mi periodo. Prácticamente eso es lo que vamos a realizar. Acá puedo iniciar mi actividad y listo. Entonces, ustedes pueden ponerlo donde quieran. Por ejemplo, acá me puedo regresar al origen de mi experimento, y si quiero ir directamente al laboratorio, pues lo ponemos. Acá podemos observar que podemos encontrar parámetros como la velocidad, la aceleración, gráfica de energía. A mano izquierda podemos encontrar regla, cronómetro, periodo. De igual manera podemos controlar nuestros parámetros. ¿Listo? Entonces vamos a regresar al documento de nuestra práctica de laboratorio y vamos a mirar un poco más sobre lo que tenemos. Entonces aquí podemos observar que tenemos
el marco teórico del péndulo simple, lo que les expliqué al inicio de este video. Está todo, explica todo lo que necesitamos. ¿Listo? Y pues acá, por ejemplo, hace unas preguntas de control, cosas que se hablaron durante la explicación del marco teórico, y seguimos con el procedimiento. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es pues poner los parámetros. Por ejemplo, voy a colocar acá una medida que según el documento me dice una medida entre 80 y 70 metros. Entonces, por ejemplo, voy a poner 70. Entonces, por ejemplo, longitud 70. Y me dice un ángulo entre 0 y 5. Entonces, por ejemplo, vamos a poner 4 grados. Y, por ejemplo, una masa podemos tomar, por ejemplo, 200 gramos o equivalente a 0.200 kilogramos. ¿Y qué tenemos que hacer? Como se ve en la tabla, entonces debemos llenar estos cuadros de acá. Con el cronómetro vamos a medir el tiempo que tardan 5 oscilaciones. Voy a regresarme al laboratorio y, por ejemplo, vamos a colocar los parámetros que dijimos. Entonces, ahí está en 70. Vamos a poner la masa en 200 gramos o 0.20 kilogramos. Ahí eso ya quedó. Gravedad de la Tierra sin fricción. Y vamos a poner el cronómetro. Entonces, vamos a iniciar nuestro. Entonces, ahí como podemos observar, tenemos nuestro péndulo en 4 grados. Lo voy a soltar. ¿Listo? Entonces él va a empezar a oscilar, y pues lo que tengo que hacer es tomar un punto de referencia. Por ejemplo, pueden observar en la parte superior se forman unas rayitas. Eso podría ser nuestro punto de referencia de medida, y pues lo que tengo que hacer es contar el tiempo que tarda en hacer 5 oscilaciones, ir y volver al mismo punto en 5 ocasiones. Entonces, por ejemplo, voy a iniciar mi cronómetro. A ver. Dos, 3, 4, 5. Entonces, en 5 tardó 8 segundos con 96 centésimas. Entonces voy a pararlo y voy a escribir mi primer dato. Entonces 8 segundos con 96. Entonces el periodo que va a ser igual, va a ser a 8.96 dividido en 5. Así, de esta manera tengo que tomar 5 datos. Por ejemplo, el segundo medio es 8.23, el tercero 8.55, el tercero, por ejemplo, 7.93. Bueno, el quinto sería, por ejemplo, 7.90. Y acá nos están pidiendo dos valores. Entonces, el primer valor va a ser el promedio de esas cifras. Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben cómo hacer un promedio. Se toman los valores, se suman, y en este caso vamos a dividir entre 5. Para el periodo exactamente igual. Entonces
Acá vamos a escribir el periodo calculado y el error, este error de acá simplemente es calcular la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar. ¿De qué valores? De los 5 valores de periodo que hemos calculado. ¿Listo? Entonces, en la siguiente parte de la práctica, pues podemos observar, tenemos que modificar el valor de la masa. Entonces ahí vamos a escribir, vamos a mantener la misma longitud y el mismo ángulo. Tomamos el tiempo de las 5 oscilaciones, calculamos el periodo y calculamos el error para esos dos valores. Luego, en la parte 5 nos dice repita los pasos del 1 al 3 con la masa del paso 1. En este caso la masa era de 0.20 gramos o 200 gramos, 0.20 kilogramos, perdón, o 200 gramos. Y dos longitudes adicionales, por ejemplo, habíamos tomado 70, entonces, por ejemplo, podemos tomar para este primer caso, por ejemplo, 50 y me dice que una entre 50 y 60 y otra entre 30 y 40. Y el ángulo va a ser exactamente el mismo, 4 grados. Entonces, para el segundo va a ser, por ejemplo, 30, el ángulo va a ser de 4 grados y la masa va a ser de 0.20 kilogramos. Llenamos las tablas correspondientes, calculamos el periodo, que sería, el periodo calculado sería el promedio, y el error, pues la desviación estándar correspondiente. En la siguiente parte de la práctica, pues lo que se va a realizar es la medida para un ángulo de 60 grados. Entonces, de igual manera se van a tomar 5 oscilaciones y se va a tomar una segunda medida con un ángulo de 5 grados. ¿Listo? La medición del tiempo, que tardan 40 oscilaciones completas. Entonces, ahí hay unos pasos que se deben realizar, entonces simplemente es seguir eso. Entonces, en este caso, la longitud 1 era de 70 centímetros. Teta 1 en este caso va a ser 60 grados y la masa 1 era de 200 gramos. Realizamos el procedimiento correspondiente y llenamos nuestra tabla, calculamos el promedio y la desviación estándar. Y en este caso, la longitud era de 0.70, el ángulo, como nos dice la guía, es de 5 grados ahora y la masa es de 0.20 kilogramos o 200 gramos. Rellenamos nuestra tabla y ya con estos datos pues seguimos con el análisis de datos. Entonces simplemente vamos a seguir estas instrucciones. Por ejemplo, en la primera parte tenemos que rellenar todas nuestras tablas. Luego en la parte 2, con la ecuación que les di al principio, ahí está otra vez escrita: t igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad.
Entonces debemos calcular el periodo teórico. La longitud entonces será de 70 centímetros y la gravedad de 9.8. Calculamos y ese sería nuestro periodo teórico. ¿Listo? Entonces, esto que se encuentra acá, simplemente es una forma de comparar el valor experimental con el valor teórico. Entonces, de acuerdo al porcentaje que tengamos acá, pues vamos a asociarle un error. ¿Listo? Entonces, así toca hacer con la tabla 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Toca calcular el porcentaje de error. Luego, con los promedios calculados para cada caso de la tabla 1 a la tabla 5, se debe obtener la expresión matemática para el movimiento armónico simple. La última ecuación que obtuvimos en nuestra explicación, en nuestro marco teórico. ¿Listo? La ecuación de teta, permítame un segundito, teta en función del tiempo es igual a la amplitud por coseno de omega t más la fase. Entonces, la amplitud en este caso va a ser el teta que hemos tomado, puede ser teta sub 0 para la tabla 1, por ejemplo, omega va a ser igual a 2pi sobre el periodo, y la fase vamos a asumir que es igual a 0. Luego dice, realice una gráfica del cuadrado del periodo versus la longitud de la cuerda. Para ello tome los promedios de los periodos y longitudes de la tabla 1, 4 y 5. Entonces vamos a tener 5 datos. Y pues utilizando una regresión lineal toca determinar el valor de la gravedad. Entonces recordemos en este caso t cuadrado a que era igual, entonces vamos a tener que era igual a 4 pi al cuadrado sobre la gravedad por la longitud. Entonces les voy a mostrar una aplicación en la cual pueden realizar una regresión lineal. Entonces permítanme, la busco, es esta de acá. Entonces, por ejemplo, acá seleccionamos, vamos a ponerle periodo. Entonces, acá nosotros debemos agregar los datos. Por ejemplo, si el periodo es de, X va a ser el periodo en este caso, como lo había explicado al inicio. Entonces, por ejemplo, tenemos 8.5 y t al cuadrado, X va a ser el valor de la longitud, por ejemplo, 0.70. Y por ejemplo el periodo al cuadrado va a ser 64. Entonces agregamos nuestro primer valor. El segundo valor, por ejemplo, es 0.80. Y el periodo al cuadrado, por ejemplo, es de 74.9.
Agregamos nuestro segundo valor. Nuestro tercer valor en este caso, por ejemplo, sería, por ejemplo, una longitud de 0.90, quedó mal escrito, 0.90 y un periodo que sería de, por ejemplo, 93. Le doy a agregar. Por ejemplo, ahí tendríamos 3 valores en nuestro experimento. Creo que también debemos calcular la regresión lineal para 3 pares coordenados. Entonces, como pueden observar, acá vamos a obtener una ecuación de la recta. Una ecuación que tiene pendiente igual a 145 y un punto de corte igual a menos 38.7. ¿Listo? Entonces, voy a regresar por acá a mi tablero. Se quedó colgado. Esperemos a que cargue. Entonces vamos a mirar acá esto de acá. Entonces aquí tenemos nuestras notas. Entonces lo que habíamos dicho era que t al cuadrado va a ser igual a 4pi al cuadrado sobre la gravedad por la longitud. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la regresión lineal vamos a obtener una ecuación como y igual a 145.7x más, por ejemplo, 34. Entonces quiero que comparen. X va a ser equivalente a la longitud y Y va a ser equivalente a t al cuadrado. Luego, si comparamos estas dos ecuaciones, 4pi al cuadrado sobre la gravedad va a ser igual a la pendiente de mi recta, que en este caso es 145.7. ¿Listo? Entonces, si quiero calcular la gravedad, simplemente la debemos despejar. Gravedad va a ser igual a 4pi al cuadrado sobre 145.7. ¿Listo? Entonces, realizando este cálculo, vamos a obtener un valor de la gravedad que debe estar alrededor de 9.8. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de esta manera vamos a calcular la gravedad. Regresemos a nuestra guía experimental. ¿Listo? Entonces, la última parte es unas preguntas de profundización. Las que observan ahí deben sacar algunas conclusiones de la práctica, observaciones, y pues finalmente vamos a tener estas bibliografías. Libros de los cuales se sacó la información de la práctica. ¿Listo? Entonces, para realizar un informe, recuerden que pues, debe tener un título, debe tener un resumen, que es una parte corta, más o menos un cuarto de página, donde se explique cómo se realizó el experimento, qué cosas se están midiendo, qué se obtuvo y una conclusión general. ¿Listo? Posteriormente a eso va a ir un marco teórico, puede ser máximo de una página,
Después de eso sigue el montaje experimental, tienen que mostrar cómo se hizo el experimento, una gráfica, qué partes se utilizaron y qué cosas se van a utilizar para medir. Posteriormente viene todo análisis y resultados, prácticamente todo lo que está escrito aquí en el documento, tablas, cálculos, gráficas, todo lo que digamos en este documento se pide. Y finalmente pues tendríamos nuestras conclusiones, 1, 2, 3, 4 conclusiones de acuerdo a lo que se estudió y nuestras bibliografías. ¿Listo? Pues eso sería todo con respecto a esta práctica de laboratorio. Espero sea de gran ayuda.